También a todas las personas que nos sintonizan a través de nuestras redes sociales. En este momento, la ministra de la SAC ha presentado un informe final del proyecto de riego del Valle de Jamastrán, luego de una ardua y valiente gestión, y también nos hablará un poco sobre la recuperación de recursos y qué implica todo esto sobre este proyecto. A continuación escucharemos las declaraciones de la Secretaria de Estado en los despachos de Agricultura y Ganadería, la doctora Laura Elena Suazo. Muchas gracias. Pues un saludo al pueblo hondureño y especialmente a todos los productores y particularmente a los productores del Valle de Jamastrán, que el día de mañana estaremos reunidos para compartir con ustedes lo que hoy hemos hecho como primer paso con nuestros pares institucionales, que son las otras secretarías de Estado que estuvieron directamente vinculadas en lo que fue la ejecución del proyecto Infraestructura de Riego en el proyecto llave en mano del Valle de Jamastrán, de estaciones de bombeo y equipo de riego destinados para el desarrollo del proyecto de agricultura y riego en el Valle de Jamastrán. Como este tema ha estado prácticamente en los medios y en la opinión pública, el proyecto en sí tuvo un inicio, podríamos decir, a partir del 14 de agosto de 2015 que se recibieron las ofertas. El proyecto data desde el 2004 con un estudio final de riego de ese momento, una nota de prioridad administrativa del 2011, una suscripción de línea de crédito el 15 de enero del 2014 entre el gobierno de Honduras y el banco Exim Bank de la India, que es Export and Import of India. Y este banco, en su momento, ¿verdad? Una vez realizada la licitación, las ofertas, la SAC firma un contrato el 2 de agosto del 2016. Ese contrato lo firma con la empresa Apollo International Limited, conocida como Apollo. Se elabora un contrato, se firma ese contrato, cuya versión primaria es en el idioma inglés. Luego, el proyecto tuvo la característica de ser llave en mano. Eso indica que en el contrato se comprometió al gobierno de Honduras a pagar aproximadamente 20% del total valor del proyecto, que en su momento llegó a ser 26.4 millones de lempiras, y que desde el 2016 se entregó una cantidad mayor, aproximadamente 8 millones de ese dinero y 8 millones de dólares, y que sin embargo del 2016 al 2017, 18, 19, 20 y 21 se establecieron 3 adendas al contrato. Todas las adendas estaban destinadas a ampliar la duración del contrato. Y llegamos nosotros, voy a decir nosotros, con la presidenta Xiomara Castro en este periodo de gobierno, y uno de los proyectos que encontramos, que estaba el préstamo vigente y estaban todas las facultades para reactivarlo, fue este proyecto llave en mano de riego Jamastrán. El proyecto en sí, al momento de indagar por qué no funcionaba, nos encontramos o nos enteramos que había una auditoría en proceso por parte del Tribunal Superior de Cuentas, la cual pues todavía no hemos tenido los resultados de ese periodo previo a esta gestión. Sin embargo, se nos dijo que no era ningún impedimento para reactivarlo. De buena fe, activamos todos los procesos para que se hiciera realidad. Sin embargo, antes de esa reactivación, cabe mencionar que en esas 3 adendas o cambios que se hacen al contrato, hubieron algunos cambios de tipo técnico. Al inicio, el contrato original era para cubrir 3.726 hectáreas de riego, pero se redujo a 3.060 hectáreas. También en la parte financiera, primero se firmó por 22.5 millones de dólares, pero eventualmente en una de las adendas, creo que la primera, subió a 26.4 millones de dólares, aumentando 17.5% el costo del proyecto y reduciéndose
17.87. En todo este proceso, iniciamos o reiniciamos el proyecto. Al hacerlo, prácticamente nos valimos de la adenda 3, en donde mediante decreto legislativo 14/2014 se permitió traspasar el periodo vamos a decir, de finalización, y traspasó del 2021 al 2022, traspasó el periodo de gobierno, venciéndose la línea de crédito hasta el 2 de noviembre del 2022. Y es importante ese dato, porque ese dato nos permitía a nosotros poder operar y arrancar. Se suscribió una cuarta adenda, que es la última, eso fue el 19 de octubre del 2022, que duró solo 14 días, porque la línea de crédito, recordemos que vencía el 2 de noviembre. Sin embargo, a esa fecha ya se había hecho un primer adelanto al proyecto, que como lo establecía el contrato, era al inicio, y de 8.7 millones de dólares, que representa un 33% si consideramos 26 millones. Durante este periodo de octubre-noviembre nos presentaron una factura de unos $400,000, la cual pues no se pudo hacer efectiva por varias razones, especialmente porque el contrato de alguna manera lo impedía. En la ejecución técnica y financiera podemos concluir que de los 150, luego 130 pozos a perforarse, solamente pues se pudo constatar al inicio de la salida o abandono de la empresa a finales del 2022, que 2 tenían agua, pero al final recientemente 1 tiene agua. Las hectáreas que se regaron prácticamente es el 0%, y la ejecución financiera pues fue de un 33%. En su momento, al darnos cuenta que para el mes de octubre, nosotros lo habíamos reactivado entre mayo y junio, pero en el mes de octubre no había ningún avance, también nos dimos cuenta, solicitamos a la empresa un reporte de los resultados y también de los materiales del proyecto, especialmente porque una buena cantidad de los materiales habían estado ahí abandonados por alrededor de unos 6 años en una empresa que de buena fe rentaba, llegó a un acuerdo con la empresa Polo. Es de recordar que la SAC no tenía ninguna obligación de pago con nadie por este proyecto, porque ya había adelantado $8 millones. Entonces, en esa relación, los materiales estaban en la cooperativa Cetrusco, en el empalme hacia Trojes, en Danlí, y estaban ahí prácticamente abandonados por varios años, porque del 2016 al 2022, que aparecimos nosotros, prácticamente no hubo ninguna ejecución de este proyecto. Fue así que el 2 de mayo llegamos, después de hacer todos los trámites necesarios para reactivarlo, lo hicimos y se comenzó a trabajar. Sin embargo, repentinamente, el 20 de enero del 2023, el equipo técnico de la empresa Polo prácticamente abandonó el país sin informarnos, sin presentar un reporte y todo lo demás. Ante el abandono del proyecto, analizamos con la señora presidenta Castro, y en ese entonces la ministra de Finanzas, la abogada Rixi Moncada, y su equipo técnico, y se llegó a la decisión, y yo asumo la responsabilidad como ministra de pedir la desobligación de ese préstamo. ¿Qué significa pedir desobligación de un préstamo? Que el gobierno de Honduras se había comprometido con el Exim Bank de la India para un préstamo de alrededor de 26.4 millones, de los cuales se habían pagado alrededor de 8.4 aproximadamente, y que quedaban más de 17 millones de dólares listos para ser usados en su momento. Ante el fracaso, en nuestro caso, por enésima vez voy a decir, pero en lo que es de este periodo de gobierno, no era ético para ningún funcionario ni funcionaria mantener
un engaño de una línea de crédito que no tenía un respaldo ni técnico, ni financiero, ni legal. Se procedió entonces a la desobligación del préstamo y invitamos a la empresa para conciliar y luego para revisar todas las facturas. Y aquí a este salón llegó el CEO, que es el gerente principal de la empresa, con su equipo, luego en línea, y revisamos factura por factura, recibiendo prácticamente todo el equipo que está en los medios, las fotos que son públicas, equipo abandonado. Durante ese proceso, como responsable de esta secretaría, yo tomé la decisión, por supuesto, con todas las consultas legales habidas y por haber, para recuperar ese equipo que había quedado abandonado en ese espacio. En ese sentido, nos apoyó la Secretaría de Defensa Nacional y con alrededor de unos 70 efectivos logramos trasladar todo ese material a las instalaciones de la Estación Experimental Las Acacias, que pertenece a la Secretaría de Agricultura y Ganadería y que entonces nos daba a nosotros como mayor confianza de poder cuidar de esos bienes que pertenecen al Estado de Honduras. Es de aclarar que en ese momento tampoco yo era responsable directa de esos bienes, porque ese era un proyecto que en su momento, en el 2015, se firmó como llave en mano. Los materiales fueron trasladados, fueron revisados, se levantó un acta notariada correspondiente hasta del último material que estaba allí. Cabe mencionar que las cintas de materiales que estaban expuestas al sol por varios años eran prácticamente material de descarte, pero no asumimos que fuera de descarte porque un valor tenía. Tomamos la decisión de hacer un análisis de laboratorio especializado que nos indicó que esa cinta podía usarse. Como eso es considerado un bien de consumo, tomé las indicaciones legales del caso y consideramos también, dado que este proyecto era prácticamente fallido y que tenemos toda la demanda en la zona de este tema, consideramos entonces abrir un nuevo proyecto desde la SAC, de esta gestión con fondos nacionales y con ese material que se pudiera recuperar de cinta, más los materiales que nosotros, por medio de la SAC, podíamos facilitar a productores, creando así un nuevo proyecto que se llama Mi Riego 2 Nuevo Jamastrán. En ese proyecto, a la par, después del abandono, logramos reactivar alrededor de 700 hectáreas con unos 600 productores, más o menos, ingeniero, 800 productores. Son pequeños productores y básicamente hicimos un estudio rápido diagnóstico de todo el Valle de Jamastrán, donde habían productores que tenían fuentes de agua, por supuesto pequeños productores, pero no tenían cómo comprar esos materiales. La SAC les prestó en algunos casos bombas de motor para poder hacer realidad y es así como esas 700 hectáreas ya podríamos decir que fueron cubiertas. Vuelvo entonces al caso y esto es bien importante para compartir con la población y es que este es un caso único. ¿Por qué hacemos esta conferencia y por qué lo comparto? Esto es parte de un rendimiento de cuentas, primero como secretaria con mis otros compañeros del Estado, del gobierno, pero también con el pueblo, porque es un proyecto llave en mano, porque alguien tenía que dar el seguimiento y la respuesta a esto. De nuevo, conformamos un equipo técnico, legal, administrativo de la SAC, de auditoría, y nos sentamos a revisar factura por factura, desde el momento de agosto del 2016 que se creó este proyecto, aunque no fuera nuestra gestión administrativa, era de mis colegas ministros anteriores. Y en esa revisión, facturas que eran conciliadas a través del Banco Central de Honduras, por ser la autoridad que nos representaba ante el banco extranjero, se recuperaron esos materiales pendientes, pero al momento de reactivar este proyecto venía otro contingente de materiales en camino. Algunos estaban por varios años en aduanas, llegando a estimarse costo de casi 30 millones de lempiras. Solo desaduanar estos materiales.
los cuales bajo una gestión de hablar con la OPC, con las empresas aduaneras, los agentes, nos ahorraron, nos descontaron 5 millones de lempiras al Estado, de dólares, perdón, Dios mío. ¿Ani? 5 millones de lempiras. Esto no se había hecho nunca antes, tampoco en la experiencia de ellos, y hay que resaltarlo y agradecerlo porque fue un ahorro para el pueblo y todo ese apoyo, y la empresa se llama CGM, y nuestro agradecimiento, y lo vamos a hacer público, porque esta empresa nacional, internacional, hizo una consideración que ni siquiera sabían ellos cómo contabilizarla ni nosotros, pero que atendieron una ayuda en un caso tan particular. Basado en todos esos dictámenes legales, administrativos y todo lo demás, quiero compartirles que procedimos a una acción que se llama rescate de fondos públicos. En ese sentido, la empresa Apolo presentó facturas por 9.04 millones de dólares. Nosotros, en cambio, recuperamos el valor que había pagado la SAC era 8.7. Asimismo, se cobró una comisión por los usos de fondos públicos, que fueron 2.9 millones, que del 2017 al 2022 estaban en las cuentas de ahorro de la empresa y con los cuales no se habían comprado ni materiales y el proyecto estaba sin ejecución. Lográndose recuperar 1 millón más de dólares para un saldo a favor, según nuestras cuentas, de $796,000 a favor de la SAC. Asimismo, dada la situación que después de tantos años no se había ejecutado el proyecto y según las consideraciones contractuales, esta Secretaría procedió a cumplir la garantía de los fondos por no ejecución del proyecto, que anduvieron alrededor de $788,000. Nuevamente, una vez que los materiales anteriores y los materiales nuevos están en las oficinas de la estación experimental de la SAC en el Benque, en el Valle de Jamastrán, procedimos simultáneamente a construir en este momento una bodega para guardar los materiales, pero con el fin de que eventualmente comience a funcionar como un centro de capacitación para pequeños proyectos de riego. Asimismo, a recuperar las instalaciones para viviendas de técnicos y enfrente construir un centro de capacitación para la Dirección de Ciencia y Tecnología DICTA y que sirva también a todos esos proyectos. Quiero, para ir cerrando, agradecer a todas las instituciones, la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de CEFIN, la Dirección Nacional de Bienes del Estado y, en fin, aduanas, el Banco Central de Honduras, la Secretaría de Defensa y cualquier otra secretaría que se me escape, porque todo este trabajo conjunto nos ha permitido que todos estos materiales sean identificados, inventariados y se dejan plasmados en un acta notarial hasta el último tornillo, que dicho sea de paso, los materiales son materiales comunes que encontramos en la ferretería de cualquier lugar de nuestro país, pero que al ser un contrato de llave en mano, no obligó a este proyecto comprarse en la India y trasladarlo desde la India hasta acá. Siguiendo las instrucciones o siguiendo, vamos a decir, la guía de lo que es la Ley de Contratación del Estado, quiero también compartir que nos queda una gran lección aprendida para futuros proyectos desde el Estado que sean de llave en mano, especialmente desde el campo agrícola, porque el campo agrícola es un tema dinámico donde el clima juega, pero también juega toda esa, podríamos decir, necesidad cambiante
garante de los resultados de los proyectos. En llave en mano, lo que le queda a quien paga los fondos es evaluar o monitorear cómo va el proceso, pero todas las facultades lo tiene quien lo hace. Como quien manda a hacer una casa, le da el dinero y usted solo va y recoge las llaves. En este caso, al momento de un fracaso de un proyecto como estos, este es un ejemplo que no debería de repetirse. Sin embargo, también tengo que resaltar que ha sido un esfuerzo conjunto para recuperar equipo, materiales, garantías, comisiones por uso del dinero, etcétera. Con ese artículo 130 de la Ley de Contratación del Estado, me he facultado para dar paso a lo que es el cierre oficial del proyecto de riego Jamastrán, el cual se dio el 14 de mayo del 2025, cumpliendo con todas las disposiciones legales. Asimismo, después del proceso de levantar el acta de cierre y su resolución, pasamos a prácticamente trabajar en lo que es la liquidación del proyecto. Y el día de hoy estoy haciendo público la liquidación del proyecto que se dio el 4 o 5 de junio, 5 de junio. Y después de 10 días de publicación y todo, se ha logrado liquidar este proyecto. La pregunta es qué sigue después de que liquidamos un proyecto. Pero antes de eso, yo quiero resaltar especialmente algunos números. El proyecto inicial era de 687 millones de lempiras, de los cuales se habían entregado la cantidad de 228 millones de lempiras. El ejecutor, la empresa, mostró gasto de 235. Se le sancionó 27.6 millones por el uso del dinero no usado. Se ejecutaron garantías por 20.4 millones de lempiras, conforme lo indica la ley. Y hay un inventario recuperado por la SAC de 133.5 millones de lempiras. ¿Qué va a pasar con ese material y equipos? El día de mañana yo tendré una rendición de cuentas en campo. Yo espero que los productores, los regantes y los que participan ya en los proyectos y las autoridades vivas del Valle de Jamastrán nos podamos reunir, compartir esto y recibir de ustedes la solicitud formal para elevarlo formalmente a la presidenta Xiomara Castro. Las decisiones que se tomen estarán amparadas. Sin embargo, como ministra de Agricultura, con todo mi equipo, hemos analizado y hemos considerado la oportunidad de que se reactive un nuevo proyecto con esos materiales y lo que tenga que gestionarse para el Valle de Jamastrán. Y también no me corresponde a mí del todo, porque yo no he trabajado en los años anteriores, pero lo que me corresponde como secretaria de Estado es prácticamente pedir disculpas a los productores y por un proceso pero tan fallido, y pedir disculpas porque este gobierno, y ahí yo soy responsable con toda la esperanza posible, creímos firmemente que se podía recuperar este proyecto Jamastrán. El fracaso de este proyecto no se le atribuye a la Secretaría de Agricultura y Ganadería ni a ninguno de nuestros equipos técnicos. Al contrario, somos nosotros que hemos estado peleando prácticamente para que se aclare y que quede todo ordenado como corresponde. Aquí queda todo hasta el último tornillo que puede ser usado en el nuevo proyecto Mi Riego Jamastrán o en un nuevo proyecto de escala comercial a la índole que sea, y que ante la conformación de un equipo de trabajo que espero que mañana concretemos, podamos trabajar en lo que resta de este proyecto, de este gobierno conmigo, en una propuesta de proyecto donde ustedes ya podrán tener un adelanto. Juntos vamos a elevar esto a la presidenta y poder realizarlo. Prácticamente eso es lo que estaría informando en este momento.
y ratificando nuestro compromiso de seguir impulsando esos proyectos en la zona. Y tengo pues a las autoridades de bienes, a las autoridades de CEFIN, de transparencia, de lucha contra la corrupción, y quizás aunque sea brevemente, les pido también que me ayuden a consolidar esta rendición de cuentas que estamos nosotros empezando a dar de lo que es nuestra gestión. Gracias. Bien, agradecemos la intervención de la Secretaria de Estado en los despachos de Agricultura y Ganadería, doctora Laura Elena Suazo. Así como ella lo ha mencionado, también le acompañan autoridades de otras instituciones, quienes también estarán interviniendo en este momento. Tal vez, ¿ok? De Bienes Nacionales, el director de Bienes Nacionales. ¿Nos da su nombre? Luis Sosa, director ejecutivo de Bienes del Estado. Aquí la importancia que tiene haber rescatado este proyecto, que era un proyecto abandonado desde el año 2016, por parte del gobierno anterior. Millones de lempiras botados y el Estado de Honduras pagando sin servirse de productos para el mejoramiento de la producción agrícola en el país. A través de la actual secretaria de Agricultura se ha aperturado este proyecto de irrigación y ahora los productores de dicho sector pueden decirle al gobierno de doña Xiomara muchas gracias por atender esta demanda que no solo en Jamastrán está, es en los 4 puntos cardinales del país que el campesinado, los productores están solicitando apoyo y esa es la responsabilidad del actual gobierno. Así que felicidades y felicidades al Valle de Jamastrán porque hoy día sí la producción se va a elevar en dicha zona. Bien, también nos acompaña el viceministro de Finanzas. Sí, un placer, Roberto Ramírez, viceministro de Finanzas. Dentro de nuestra potestad en finanzas, nosotros acompañamos directamente en la parte financiera a la ejecución de este proyecto. En la evaluación, en conjunto con el Ministerio de Agricultura, determinamos de que el proyecto no era eficiente y no iba a solucionar los problemas del Valle de Jamastrán e incluso iba a costar más de lo que había originalmente propuesto en el 2016. De hecho, 2017-2018, las autoridades en aquel tiempo disminuyeron la capacidad de ejecución del proyecto, haciéndole mucho más caro el proyecto o el beneficio por hectárea que iba a recibir cada productor. En ese caso, pues recibimos por parte de la SAC la desobligación y como brazo financiero y que nos corresponde la ley atender directamente en el tema de crédito público con los organismos internacionales, definimos con Exim Bank el momento de la desobligación. Esto nos coopera a nosotros en finanzas en el tema que ya no se van a estar pagando tantos intereses por dinero inutilizado y también disminuye el pago de capital que originalmente era de casi 850 millones semestrales a disminuirse a 150 mil dólares semestrales en el pago del servicio de la deuda. Entonces, en el caso de que los productores ya en el futuro quieran intervenir un nuevo proyecto en base a lo que explicó la ministra con un nuevo proyecto, Nuevo Jamastrán, la Secretaría de Finanzas pues está a la espera de esa comunicación para poder encontrar los recursos definidos en un proyecto que sí vaya a solucionar los problemas de abastecimiento y dotación de riego a todo el Valle de Jamastrán. En ese sentido, creo oportuno también asegurar que la SAC, tanto la SAC como la Secretaría de Finanzas, utilizaron toda la normativa legal para poder desobligar y liquidar y tener el cierre definitivo de este proyecto en la parte financiera y también contable y presupuestaria. Muchas gracias. También la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Ramiro Sosa, de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Hemos acompañado a la SAC en este proceso y destacar
que se ha buscado el uso más idóneo de los recursos para lo que es el agro en el Valle de Jamastrán. Se ha hecho un trabajo oportuno, detallado que ha presentado la ministra y en busca de un mejor proveer para el Valle de Jamastrán, haciendo el mejor respaldo, buscando soluciones salomónicas para evitar un mal uso de los recursos y ratificando el compromiso con el agro siendo algo tan importante para el consumo de todo el pueblo hondureño y que lo tenemos presente en cada momento que necesitamos enfrentar y hacer ver mejor los productores alineados con elementos que son como la migración y el buen desarrollo de los productores para un mejor crecer de las comunidades. El Valle de Jamastrán contará con todo el apoyo de la SAP y será muy beneficiado en todo momento. Bien, si ya no hay más intervenciones por parte de las autoridades, invitamos a los medios de comunicación a realizar sus preguntas en este momento a las autoridades que están presentes y así es como finalizamos con el en vivo en nuestras redes sociales. Invitamos